Muy buenas noches, gracias por atendernos. La primera pregunta que te quiero hacer, Conrado, es, olvidémonos por un minuto de las discusiones políticas entre el ministro de Salud, el exministro. Planteemos una idea de cómo se sale de esta cuarentena que algunos le llaman sin salida o sin expectativa. Hola Luis, buenas noches a todos y buenísima la pregunta, pero déjame que te conteste la última pregunta, no la primera. La última es la que me hiciste el otro día, que era excelente, importantísima, de los barbijos. Y te quiero agregar algo porque salió publicado algo de la Universidad de Duke, en que quisieron testear la idea de si es mejor ponerse cualquier cosa que no ponerse nada. Y vieron, dejemos de lado los detalles, con láser en un laboratorio de espectrometría, vieron que los barbijos N95, los de médico, los de cirujano y los de algodón que se les han enseñado a la gente cómo hacer con un par de capas o poniéndole un papel absorbente, todos frenan el virus de una forma muy similar. Cualquiera. El problema es que vieron que los tejidos, los que son tejidos, los de lana y los de polar, no solo no frenan, esto lo probaron con una persona que habló durante 10 segundos diciendo: gente, manténganse sanos. Gente, manténganse sanos. Y vieron que los de lana, tejidos o polar no solo no frenan, sino que amplifican la diseminación. ¿Por qué? Porque esos tejidos parten las partículas de saliva, de líquido que sale de la boca y lo diseminan más, las hacen más pequeñas, o sea que hacen un aerosol mayor. No hay que usar ese tipo de cubre nariz boca, ni bandana, ni tejido, ni de lana, ni de polar. Te quería decir eso, que fue lo último que me habías preguntado el otro día. Y los de tela simple, digamos, no sé cómo definirla, ¿se pueden usar? Algodón, es algodón. Bueno, yo creo que este, el que tengo yo ahora, esto es algodón, ¿no? Sí. La mayoría son de algodón y eso es tan efectivo, casi tan efectivo como el barbijo médico. Algodón, como está el instructivo en internet, lleno de instructivos, en la funda de una almohada, una remera, una camisa vieja de algodón, o los que se venden de este material, y algunos traen una especie de espacio donde podés poner un papel absorbente. Esa es una publicación realmente importante de los últimos 4 días. Hagamos este ejercicio. Hacerlo. Hagamos este ejercicio, Conrado. Yo estoy andando en bicicleta o corriendo y estoy sin barbijo. ¿Estoy bien? Sí, estás bien. Si no estás en una plaza atiborrada de gente, no hay problema realmente. Vas a dispersar virus, pero si estás en un lugar abierto y con una cantidad de gente lógica, no hay problema. Así ahora puedes estar como en la playa. Ok, ahora estoy en un lugar cerrado, con distancia social, pero cerrado, en un lugar de trabajo, y me pongo el barbijo. A ver qué tengo. Un segundito, ¿eh? Me lo pongo así. Mal. No te estoy viendo, pero asumo que tenés un barbijo de algodón. Tengo la nariz libre. Tengo solamente tapada la boca. El nombre tapaboca es un mal nombre, siempre lo critiqué, pero porque es como los barbijos de los médicos, como cuando está operando la persona. Se tiene que tapar la nariz y la boca por abajo del mentón y a los costados adheridos. Acordate que cuando se gastan, se estiran las gomitas que van atrás de la oreja y se sueltan, se empiezan a despegar en la nariz. Tiene que estar bien hecho. Y vale la pena que estemos invirtiendo este tiempo en algo que pareciera trivial, porque es crítico. Se ha dicho claramente, la herramienta que más frena la diseminación del virus. Un barbijo bien hecho, que tape la boca, la nariz y los costados. Bueno, y si estás en un lugar muy cerrado y con mucha gente que no tendría que estar, doble barbijo, pero evitando la concentración de gente, lugares ventilados y el barbijo, fundamental, Luis. Te contesto la pregunta ahora. Por favor. Mira, de nuevo, que parezca simplismo. Hay 3 herramientas para controlar la pandemia. Una es el aislamiento. La otra es el barbijo. Con el barbijo pone la distancia social y el jabón. Es lo mismo, el barbijo. Y la tercera son los testeos. No hay más. Esas son las herramientas fundamentales. Esto no es discutible. Ahora, todas tienen, como cualquier tratamiento médico, una dosis y un tiempo. Si vos haces cuarentena y usás barbijo antes de que llegue la pandemia, estás perdiendo tu tiempo. Ahora, testear antes de que llegue la pandemia no es malo. Lo hicieron los islandeses y así detectaron los primeros infectados antes que nadie. Y si nosotros lo hubiéramos hecho, habríamos visto que en la Argentina los primeros infectados estaban en febrero
no el señor que vino del norte de Italia el 1 de marzo, que es el que contamos como primero. O sea, dosis y tiempo. Y con respecto a cada uno de ellos, entonces el testeo tiene una escala también. Vos podés estar haciendo testeo, pero de nuevo, si el 40% de tus test son positivos, vos tenés la confirmación de que estás testeando en forma insuficiente y no estás encontrando los infectados. Bueno, pero Por Conrado, supuesto, estamos de acuerdo con eso. Ahora, el gobierno nacional, al decir que el conviviente es sospechoso de COVID positivo, ¿no está de alguna manera diciendo renuncio a los testeos masivos? no creo, ellos saben la importancia del testeo, están hablando ahora del aislamiento, del testeo, no, saben que hay pocos, que son limitados. La pregunta es, si en mayo hubiésemos dicho que íbamos a hacer 17.000 por día, habrían dicho es imposible, están locos. Hoy se hacen 16.000, 17.000 por día. Acá lo que había que organizar es la cadena de suministros para los laboratorios, organizar los laboratorios, preguntarles cuánto es el máximo que pueden hacer y así lograr, porque así como hacemos 16.000 hoy y haríamos 9.000 hace un mes y medio, dos, ¿cuánto es el máximo? Porque necesitamos hacer 50.000, 70.000, estoy hablando del AMBA. 50.000 diarios, 17 millones de personas. Diarios, por día, exactamente. Fíjate en el puesto, estamos ahora en el 16. La última vez que hablamos, que fue hace muy pocos días, sobrepasamos a Italia. Ahora tenemos al lado a Bangladesh y a Pakistán. Vamos a pasar a Bangladesh en el próximo, yo diría que mañana, probablemente o pasado mañana, en el número total de contagios. Y ahí vuelvo a tu pregunta, ¿cómo se controla? Es una mezcla adecuada del uso de barbijo, porque el barbijo también tiene una dosis. Si el 60% o 70% de la población usa barbijo, como en Estados Unidos, no sirve y están viendo las consecuencias. Tiene que ser el 90% o más de la población. Entonces, ¿cómo se controla? Con un uso suficiente de esos barbijos y distancia y jabón, con un testeo suficiente y el aislamiento que, por supuesto, 140 días agota a cualquier nación, son de los más largos en la América Latina y no han sido efectivos. Ese es el problema. Ahora vamos a hablar de eso, pero se salen de la vaina para preguntar Martín Tetaz, Federico Andajás y Hugo Machiavelli. Martín, buenas noches, dale. Buenas noches, doctor. El gobierno dice, más allá de esta última decisión sobre los casos que son convivientes de un confirmado y que tienen síntomas, el gobierno dice que testea a todas las personas que tienen los dos síntomas o el síntoma en el caso de que sea población de riesgo. Y en ese caso, digamos, ¿qué es lo que usted está sugiriendo? ¿Que testeen además a gente que no tiene síntomas también? ¿O en realidad el gobierno, usted está sugiriendo, no alcanza siquiera a testear a todas las personas que tienen síntomas? Martín, cuando hablamos de qué negocios van a abrir este o el otro, el kiosco, el mayorista, perdemos el foco de la discusión y esto es lo mismo. Si el 50 o 40 o 30% de los test son positivos, tu testeo es insuficiente. Evidentemente te tenés que testear mucha más gente de la que está yendo, o sea, de los que están siendo testeados en los centros médicos. Hay un problema, no tenemos que discutir el conviviente, los contactos ya a esta altura, con 7.000 contagios por día, supongamos por supuesto que en el AMBA son menos que 7.000, pero un gran número, 5.000, 5.000 y pico, contactos va a ser imposible de encontrar. Pero solamente con ese porcentaje de positivos, Martín, tiene que ser el 5% a 10% de todos los test que haces, eso te tiene que dar positivo, 5 a 10%. En Chile, nosotros hemos testeado el 2% de la población argentina. En Chile testearon al 10%, en España el 20%. O sea, más allá de la discusión de, porque si el conviviente, si una persona es positiva y el conviviente tiene síntomas que epidemiológicamente, clínicamente te sugieren COVID, no me parece que no sea razonable no testearlo. Pero por otro, la discusión de cuánto es distinta. Claro. Y sigue siendo muy insuficiente el testeo, más allá de esa decisión, que no está del todo mal. No Producción, está mal. ¿me repiten por favor la cantidad de contagiados y muertos del día de hoy? Así, 241 muertos en el día de hoy, contagiados. 7.043. 7.043. De esos contagiados, Sí. Conrado, eso te quería preguntar, ahora te doy, Fede. Sí, no. De esos contagiados, casi 5.000, un poquito menos de 5.000 están en la provincia de Buenos Aires y un poco más de 1.000, un poco más de 1.100 en la ciudad de Buenos Aires. Yo sé que está mal contarlo, pero ¿por qué se despegan la cantidad de contagiados de la ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué se despega el número? ¿Hay una explicación? Yo creo que vos me la podrías decir a mí, densidad poblacional,
ingresos en el porcentaje de la población, si es más alto el ingreso promedio en la capital que en la provincia, si hay más densidad de población en el conurbano, esos factores tienen que ver. Después, Perdón, no, ¿cómo se maneja? también más flexibilización, de hecho, en sectores de la provincia de Buenos Aires que son muy difíciles de controlar. Recién me estaban comentando, un distrito, no importa, decían, la cuarentena posta se hizo en abril, poquitito mayo, y después de ahí no hubo más cuarentena. Totalmente de acuerdo. Desde el 19 de marzo a la noche, a la medianoche, contá 2 o 3 semanas. Eso era una ciudad fantasma. Después se flexibilizó y probablemente, no hay yo no tengo por lo menos datos sólidos, confiables, pero se ha flexibilizado más en la provincia probablemente. Probablemente el uso de barbijo es algo menos en la provincia y como te dije, 5% de diferencia de uso de barbijo hace mucha diferencia. Ahora, metafóricamente tenemos que decir que somos un equipo de 45 millones de personas. Ya más concretamente, porque estas infecciones se manejan regionalmente. El AMBA es una región con un gran problema. Somos un equipo de 17 millones de personas. Me cuesta pensar que hay un equipo de 3 millones y otro de 14. Sí, por supuesto. Yo creo que no podés hacer esa diferencia, más allá de que un lugar esté más afectado que el otro, y creo que las explicaciones son densidad y economía más que nada. Doctor, hasta el momento, por lo menos lo que se sabe, hay 3 laboratorios que tienen muy avanzada la vacuna, que son AstraZeneca, Pfizer y Moderna, y después algunos países, Rusia ahora dice tenerla. Ahora, en el mejor de los escenarios, suponiendo que tengamos la vacuna para fines de este año, ¿cuánto va a tardar en masificarse y, digo, en estar la población mundial protegida para detener esto? Sí, son 170 vacunas que hay en producción, algunas mucho más avanzadas. Ya Moderna pidió 400 millones de frascos, Pfizer 100 millones en la India para fabricar, pero improbable que haya una vacunación significativa en el primer semestre de 2021. Improbable. La parte buena, primero que van avanzadas en monos, todas estas, incluido Janssen, incluido Johnson & Johnson, han mostrado efectividad. Lo que se está buscando probar con la fase 3 en 30.000 personas, cada uno de ellos en las personas, que uno hizo anticuerpos y que además frena la infección, lo han probado en monos, que es relativamente extrapolable a los seres humanos. O sea, la chance de que sean efectivas es alta. Y lo bueno es que a diferencia del sarampión, donde hay que vacunar al 90% de la población para tener una buena inmunidad, en este caso calculan que puede llegar a ser 40 a 55%. No hay que vacunar al 100% de la humanidad. 40 a 55% podría dar esa famosa inmunidad de rebaño que permita contener la pandemia, pero no antes del primer semestre de 2021. Conrado, se está hablando mucho de la supuesta primera vacuna, que es la vacuna rusa. ¿Tenés algunas especificaciones para hacer o algo para contarnos que no sepamos o que no tengamos suficientemente procesado? Sería cauteloso. He escuchado lo mismo que todos. Se hizo en un grupo militar y en el Instituto Gamaleya en Rusia. Dice Putin que se la dio a su hija, no lo sé, pero sí sé que las autoridades regulatorias del mundo, como la FDA, la ANMAT sin duda, deben estar preocupados porque lo que se ha dicho es que sin terminar una fase 3 ya la han dado como tratamiento efectivo de prevención a la población general. ¿Qué significa eso? De ninguna forma. Significa que hay una metodología científica muy estricta de las últimas décadas de cómo se aprueba cualquier medicamento o tecnología que se va a usar en la medicina. Y vos no podés saltear pasos. Y la fase 3, que se dice que es la de eficacia para ver si realmente es efectiva, también es de seguridad. Porque la fase 2 probó que era segura o que no había grandes problemas en 200, 500, 800 personas. La fase 3 te va a decir que no hubo grandes problemas en 30.000 personas. Entonces, la fase 3 también es de seguridad y eficacia, que se ha repetido mucho esto de fase 3. Aparentemente en Rusia, sin terminar la fase 3, la dan a la población general. Eso no es aceptable para ninguna entidad regulatoria como yo nombraba recién. Veremos. Rusia a veces sorprende. Vos escuchás al periodista Thomas Friedman de Estados Unidos y dice que son un país subdesarrollado con bombas atómicas. Y es muy crítico. En ciencia es verdad que en algunos temas se han destacado, así como han causado desastres como en Chernobyl. Hugo Machiavelli. Suponiendo que en septiembre la situación mejora, los datos estrictamente sanitarios, ¿puede haber una crisis sanitaria por problemas de otra naturaleza, como hoy dice usted como neurólogo, vinculados a afecciones emocionales, psicológicas en la población?
Hace un mes y medio con Luis hablamos, con ustedes, Sí. hablamos que las proyecciones de la Universidad de Washington y otras universidades americanas hechas especialmente para Argentina probaban eso que estabas diciendo, así que está bien, que aumentarían los casos, uno tiene que igual, acordémonos el trípode de la máscara, del testeo, del aislamiento y después se puede hablar del aislamiento más, pero que iban a seguir aumentando los casos hasta septiembre y a partir de ahí comenzarían a disminuir. Ese sería el momento. Ahora, esto de la crisis anímica o depresión, sin duda, esto está publicado desde el primer mes de la pandemia. Sabemos que este es el problema. O sea, ustedes todos hemos tratado de hundir una pelota de goma en una pileta, en el agua o en el mar. Es imposible. Eso es el estrés. Eso es la preocupación, la ansiedad. Tratar de ocultarlo es imposible. Aflora, siempre va a salir para arriba. Este problema está publicado. Es un problema en general. En otras pandemias, en cosas similares, no ha dejado daño permanente. O la población afectada permanentemente es muy pequeña. También se ha estudiado en guerras que no es exactamente igual. Me preocuparía, pero me preocuparía mucho, te lo digo rápido, tuberculosis, HIV y malaria. Ha disminuido 70% las consultas en las clínicas de estas enfermedades. Tuberculosis, se piensa, hay 1,5 millones de casos por año en el mundo, de muertes. Se piensa que se puede duplicar porque se están cortando los tratamientos. En África, donde está el 90% de la malaria del mundo, se ha cortado la distribución de redes para mosquitos y de insecticidas. Y la malaria, además, cuando tenés fiebre, te tienen que tratar al día siguiente. Y HIV, lo mismo. Y para las madres no transmitirla a los hijos. Se han cortado las cadenas para distribuir las drogas. Entonces, esa es la pandemia que me preocupa para el futuro, o las complicaciones de esto que me preocupan. Cólera, difteria, sarampión. Conrado, te hago una última pregunta. Sacando del concepto político de lo que dijo hoy el presidente, que para mí no estuvo bien, tengo a mano el botón rojo en cualquier momento, ¿no? Entonces es una manera coloquial, pero como mensaje, meter miedo a esta altura yo digo, por ahí me estoy equivocando, del hartazgo y del humor social, ¿no es contraproducente, Conrado? Ese es el mejor comentario. Miedo es una palabra que no tiene que existir. A vos te dan un diagnóstico médico muy malo y cuando te lo da un gran médico, un médico en que confíes, lo vas a poder manejar. No deja de ser una mala noticia, pero la vas a poder manejar. Como decís vos muy bien, olvídate la palabra botón rojo y olvídate de que el presidente lo dijo. Pero están aumentando los casos. Luis, vos contestame a mí. Si la semana que viene fueran 10.000 por día, si en 3 semanas de hoy fueran 13.000 por día, buscá en Nueva Zelanda qué tuvieron que hacer. Buscá hoy en Estados Unidos qué están considerando. Yo te lo dije el otro día. Cuando tenés más de 1 cada 100.000 contagiados por día, las chances de que tengas que hacer un aislamiento estricto son grandes. Ojalá de alguna forma se frene el aumento de contagios y empiece esa disminución, que es la famosa disminución posterior al pico. Pero en el escenario de que siguieran aumentando, ¿qué se puede hacer? Si ya la gente usa barbijo, si el testeo se ha aumentado lo más posible, se hace 19.000 por millón, no creo que lleguemos a poder hacer 60.000, 80.000 en 2-3 semanas. Entonces, olvidándonos de quién lo dijo y cómo lo dijo, el aislamiento estricto es una opción, aún en una sociedad fatigada. Siempre tenés 2 opciones, tenés que elegir la menos peor. Gracias, Conrado. Volvemos a